Lo que empezó con 4 productos y 10 camiones, terminó convertido en una máquina mundial que no solo reparte pan, reparte rutina, controla anaqueles y compra competidores cuando ya no le basta con vender más. En México hay marcas que se recuerdan y hay marcas que ni siquiera se piensan porque ya están metidas en la costumbre. Bimbo pertenece a la segunda clase. Está en la mañana antes de que la ciudad despierte del todo, en la camioneta que cruza colonias todavía húmedas, en el anaquel que ya parece ordenado antes de que el primer cliente entre, en la lonchera que se arma casi por reflejo, en el pan de caja envuelto que no necesita presentación, porque lleva décadas ocupando el mismo espacio en la cocina y en la cabeza. Ese es el truco más grande de Bimbo: hacer que parezca normal lo que en realidad fue una conquista brutal de la rutina. Porque una empresa puede hacerse grande vendiendo más, pero solo unas pocas se vuelven gigantes cuando consiguen que el consumidor ya no sienta que está eligiendo, solo siente que repite. Toma el pan de siempre, la botana de siempre, el pastelito de siempre, lo mete en el carrito, en la mochila o en la lonchera, y sigue su camino sin pensar que detrás de ese gesto hay una red que no solo produce comida, produce hábito. Y cuando una compañía consigue eso, deja de competir solo por sabor o precio. Empieza a dominar tiempo, frecuencia, espacio y memoria. Eso es lo que Bimbo aprendió muy pronto. No se trataba solo de hornear algo rico, se trataba de llegar todos los días, de verse limpio, de transmitir confianza, de ocupar la tienda antes que nadie, de entrar en la colonia antes que el competidor y de convertir un pan industrial en una costumbre doméstica. Si te metes todos los días al desayuno, a la merienda y a la comida de un país, ya no eres solo un negocio. Te vuelves una estructura invisible de la vida diaria. Y lo más incómodo es que el disfraz funcionó demasiado bien. Durante décadas, Bimbo pudo parecer una marca amable. El osito, el blanco de la bolsa, el pan suave, la idea de frescura, de familia, de infancia, de algo que no hace daño. Pero por debajo de esa imagen había otra cosa. Había rutas, horarios, madrugadas, inventarios, expansión, disciplina, absorciones, centros de venta, hornos, combustibles, turnos, tiendas conquistadas una por una y una ambición cada vez más grande. No era ternura, era logística. En 1945, Panificación Bimbo arrancó con apenas 4 productos y 10 camiones. Hoy Grupo Bimbo opera 223 panaderías y plantas en 35 países, con más de 1.500 centros de venta, más de 58.000 rutas y más de 152.000 asociados. Eso ya no es un negocio de pan, eso es una máquina mundial. Y una máquina así no crece solo porque la gente la quiere, crece porque domina distribución, aprende a repetir calidad a gran escala, compra marcas, entra en mercados ajenos y vuelve cotidiano su propio poder. Y si Bimbo nunca vendió solo pan, sino una rutina entera, eso cambia la historia. Porque entonces ya no estamos hablando de una marca bonita salida de la Ciudad de México. Estamos hablando de una compañía que entendió algo enorme. La verdadera victoria no estaba en venderle una pieza de pan a una familia, sino en meterse para siempre en el orden diario de esa familia, en hacer que el desayuno, la lonchera, la cena ligera, el lunch de oficina y la parada rápida en la tiendita tuvieran casi siempre una bolsa, una marca o un producto suyo. Ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque cuando una empresa domina la rutina, tarde o temprano México le queda chico. Primero toma la colonia, luego la ciudad, después el país, luego el continente. Y si todavía sigue teniendo hambre, compra competidores, estira rutas y convierte un producto cotidiano en un imperio. Eso fue Bimbo, una empresa que comenzó entregando pan y terminó repartiendo presencia. Una compañía que aprendió que quien controla el anaquel y la frecuencia termina controlando mucho más que la comida. Lo que sigue no es una historia de nostalgia, no es una historia del pan de la infancia, es la historia de cómo una marca mexicana convirtió la repetición diaria en una forma de poder, y de cómo un negocio que parecía limpio, doméstico y casi inocente, terminó creciendo hasta convertirse en uno de los gigantes de alimentos empacados más grandes del planeta. Para entenderlo, hay que volver al momento en que todavía no era una máquina.
al instante en que apenas era una apuesta. A la Ciudad de México, donde el pan industrial todavía tenía que ganarse el derecho de entrar a una casa todos los días. Antes de conquistar un país, Bimbo tuvo que convencer a la gente de meter pan industrial a su mesa todos los días. Eso hoy suena simple, casi inevitable, pero en 1945 no lo era. El pan todavía vivía muy cerca del barrio, de la panadería, del horno, del producto fresco que se compraba casi de inmediato y se consumía pronto. La idea de que un pan envuelto, uniforme, producido a escala y repartido por rutas pudiera entrar a la vida diaria de las familias mexicanas no era una obviedad, era una apuesta. Y como toda apuesta seria, necesitaba disciplina, dinero, paciencia y gente lo bastante obsesiva como para repetir una operación miles de veces hasta volverla normal. Panificación. Bimbo inició operaciones el 2 de diciembre de 1945. Lo hizo con una visión muy concreta: producir pan verdaderamente bueno, nutritivo, sabroso y fresco. Suena sencillo, pero esa frase escondía una revolución: nutritivo, sabroso, fresco y sobre todo, repetible. Repetible ayer, mañana y dentro de un mes. Repetible en la Ciudad de México y luego en Pachuca, Puebla, Cuernavaca y Toluca, que fueron algunas de las primeras rutas fuera de la capital. Ahí estaba el corazón del proyecto: no vender una experiencia excepcional, sino una experiencia estable. En el arranque estaban Lorenzo Cerviche y el pequeño grupo fundador, que entendió que el pan podía dejar de depender solo del mostrador y empezar a depender de un sistema. No eran románticos del horno por el horno, eran constructores. Querían un producto que resistiera traslado, empaque, exhibición y recuerdo. Querían una marca que pudiera verse limpia, confiable y ordenada en un mercado donde gran parte del alimento aún estaba muy atado al trato directo y a la cercanía física del comercio pequeño. Por eso importa tanto que el Superpan Bimbo apareciera envuelto en celofán. En el mercado de la Ciudad de México, eso no era un detalle decorativo, era una señal. El pan no solo debía saber bien, debía parecer moderno, higiénico, protegido, más seguro. Debía verse como un producto del futuro en una ciudad que empezaba a acostumbrarse a la idea de que la industrialización podía organizar la vida mejor que la improvisación. El celofán no era un envoltorio, era un mensaje. ¿De verdad esto parecía el inicio de un imperio? ¿O todavía se veía como un negocio pequeño más? La respuesta es interesante. Se veía pequeño, pero ya pensaba en grande. Y eso suele ser más peligroso. Las compañías que de verdad cambian un país no nacen gritándolo. Nacen resolviendo una fricción diminuta mejor que el resto. En este caso, la fricción era simple: cómo hacer que un pan industrial pareciera confiable, limpio, fresco y digno de repetirse. Cómo hacer que una familia dejara de pensar «prefiero el pan de la esquina» y empezara a pensar «este ya viene bien, ya viene listo, ya viene igual». Los primeros 10 camiones no eran un adorno simpático de origen. Eran la semilla de todo lo demás. Sin camiones no había repetición. Sin repetición no había costumbre. Sin costumbre no había marca. Y sin marca no había país. Lo que parecía un detalle logístico era en realidad la base de un método. El pan no se iba a vender solo por existir. Iba a venderse porque alguien llegaría cada mañana antes que otro. Ocuparía el espacio primero y lo reabastecería cuando fuera necesario. Ahí ya estaba escondido el futuro de Bimbo. Ruta, disciplina, presencia. En esos primeros años también se fue armando algo igual de importante: la imagen, nombre, empaque, publicidad, tono. El nombre Bimbo tenía una sonoridad rara y memorable. No olía a vieja panadería, olía a marca. Y una marca, para hacerse grande, no solo tiene que existir, tiene que quedarse. Tiene que ser lo bastante simple para entrar a una cabeza y lo bastante estable para no salir de ahí. El osito vendría a reforzar esa idea después, pero la lógica ya estaba sembrada desde el principio. Ternura en la superficie, método por debajo. La Ciudad de México fue el primer laboratorio real de esa estrategia. Una ciudad grande, desigual, expandiéndose, con colonias donde la confianza valía tanto como el precio.
y donde la frecuencia de reparto podía decidir si una marca sobrevivía o moría. Bimbo aprendió ahí algo que después usaría durante décadas. La venta no termina cuando el producto sale del horno. Apenas empieza cuando entra a la ruta. El horno da pan, la ruta da poder. Por eso el origen de Bimbo no tiene que contarse como una postal amable de emprendedores sonrientes. Tiene que contarse como lo que fue. El momento en que un pequeño grupo entendió que podía disciplinar algo tan cotidiano como el pan y convertirlo en una estructura repetible. Lo que vino después, la expansión, las nuevas líneas, el osito, la infancia, las compras, la máquina global, ya estaba escondido en esa lógica inicial. No se trataba solo de hornear, se trataba de ocupar la casa todos los días sin parecer invasivo. El verdadero negocio no era solo hacer pan, era hacer que siempre supiera igual, llegara a tiempo y se viera limpio en cada bolsa. Ahí está la parte menos romántica y más decisiva de la historia, porque una empresa no cambia un mercado solo cuando inventa algo nuevo. A veces lo cambia cuando le quita el azar a un producto que antes dependía demasiado del azar. El pan tradicional podía ser excelente, pero también podía variar mucho: tamaño, textura, frescura, tiempo de vida, higiene percibida, disponibilidad. Bimbo entendió que, si podía eliminar esas incertidumbres, no solo vendería pan, vendería confianza industrial. La estandarización fue la verdadera revolución. El mismo grosor, la misma suavidad, el mismo color, la misma bolsa, la misma sensación de frescura al abrir el empaque. Lo mismo en una tienda de la capital, y con el tiempo, lo mismo en otros puntos de la ruta. Eso no es glamoroso, pero eso es poder, porque el consumidor vuelve con quien le quita fricción a la compra, vuelve con quien le promete que no va a pensar demasiado, vuelve con quien ya le resolvió la duda antes de que aparezca. ¿Qué vende más poder, el pan o la certeza de que siempre sabrá igual? Bimbo apostó por la certeza. Por eso el producto importaba, sí, pero importaba todavía más la repetición del producto. Un pan industrial no puede depender del humor del panadero ni de la suerte del día. Depende de proceso, control y método. Esa es la parte que no se ve cuando alguien toma una bolsa del anaquel. No ve la temperatura, los tiempos, los materiales, el empaque, las pruebas, la vigilancia a la estandarización, el rechazo a la variación. Ve normalidad. Y ese es el triunfo de la industria, que el trabajo duro desaparezca detrás de la costumbre. La historia oficial del grupo recuerda que, en la década de 1950, comenzaron a producir Osito Dognuts y nuevas líneas de bollos como Bimbollos, medias noches y colchones. Eso significa algo importante. La compañía no quería ser una sola pieza de pan. Quería empezar a ocupar más momentos del día, más ocasiones de consumo, más espacios de la mesa, más impulsos de compra. No es lo mismo vender un producto que vender una familia de productos. Lo segundo te da más permanencia y más armas. La estandarización, además, cambia la relación con el tiempo. Un pan artesanal puede ser buenísimo, pero también exige una proximidad distinta. Un producto industrial envuelto y repetible puede viajar mejor, aguantar mejor, ordenarse mejor y exhibirse mejor. En una ciudad que ya estaba creciendo, donde la distancia empezaba a importar tanto como el sabor, eso era una ventaja brutal. Bimbo no solo vendía pan suave, vendía una respuesta práctica al ritmo urbano que iban haciendo. Y ese ritmo ya no dependía solo del gusto, dependía de la confianza visual. Una bolsa blanca, un logotipo limpio, una marca que prometía orden. A veces las grandes compañías ganan con tecnología. Otras veces ganan con guerra de precios. Bimbo empezó a ganar con otra cosa, con la sensación de que su producto era menos incierto que el resto, menos riesgoso, menos improvisado, más estable. Esa es una forma silenciosa de dominación. En paralelo, la empresa fue entendiendo que la imagen de limpieza y cercanía tenía que convivir con una operación cada vez más rigurosa. Cuanto más se vende la sensación de ternura, más dura suele ser la maquinaria detrás. Porque alguien tiene que garantizar que cada bolsa llegue cuando debe llegar, que cada lote cumpla, que cada anaquel se vea lleno, que cada ruta funcione, que la merma no se dispare, que el retraso no rompa la promesa de frescura. El consumidor ve tranquilidad,
La empresa vive tensión. Eso explica por qué Bimbo no puede contarse solo como una marca simpática con buen marketing. Desde muy pronto fue una compañía obsesionada con controlar variables, con domesticar la incertidumbre de un producto básico, con volver industrial algo que la gente todavía seguía asociando con el barrio, la panadería y la cercanía. En otras palabras, con reemplazar parte del viejo vínculo emocional del pan por uno nuevo, más limpio, más práctico y más repetible. Y cuando una empresa consigue eso, empieza a ganar una ventaja que no siempre se nota de inmediato. No solo te compran porque les gusta lo que haces, te compran porque se acostumbraron a cómo lo entregas. Ahí nace la dependencia real, no en el sabor únicamente, sino en el ritmo, en la expectativa de que mañana volverá a estar ahí, igual de visible, igual de fácil, igual de simple. Esa es la clase de disciplina silenciosa que luego permite construir algo mucho más grande que una panificadora. Bimbo no se metió en México de golpe, se metió calle por calle, tienda por tienda, colonia por colonia. Las grandes empresas rara vez toman un país con un solo movimiento, lo ocupan por repetición. Una ruta más, otra tienda, otra colonia, otra bodega, otro anaquel, otra camioneta entrando cuando todavía ni abre del todo el barrio. Bimbo entendió eso como pocas. Su expansión mexicana no fue una toma cinematográfica desde arriba. Fue una acumulación paciente desde abajo. El barrio primero, la esquina después, la ciudad entera al final. La ruta fue la verdadera columna vertebral. No la publicidad, no el osito, no el eslogan. La ruta. El país puede admirar una marca, pero quien realmente gana el mercado es quien llega mejor, más temprano, más veces y con menos fallas. Por eso el reparto importa tanto en la historia de Bimbo. Porque la compañía no se volvió nacional solo produciendo, se volvió nacional repartiendo, entrando una y otra vez donde había que entrar, hasta que su presencia dejó de sentirse nueva y empezó a sentirse inevitable. ¿Quién gana de verdad un país? ¿Quién hace el producto o quién domina la ruta? En México eso significa algo muy concreto. Significa la colonia, la tiendita, el súper, el anaquel pequeño, la caja donde se acomoda el pan, la bodega detrás del mostrador, la camioneta que aparece en la madrugada, el repartidor que conoce la zona, la rutina con la que la mercancía entra al comercio, antes de que empiece el flujo fuerte del día. Una marca puede ser querida, pero si no domina esa coreografía, otra la saca del lugar. Bimbo dominó esa coreografía. La tienda de barrio fue esencial porque ahí el producto no compite solo por precio. Compite por visibilidad, por orden, por reabasto, por confianza del tendero, por rapidez de salida y por costumbre de compra. Quien llega primero y repone mejor, empieza a ocupar no solo espacio físico sino espacio mental. A fuerza de repetición, la marca se vuelve parte del mobiliario. Y cuando algo se vuelve parte del mobiliario de una colonia, desplazarlo ya no es un reto comercial menor. Es casi una operación cultural. Ese avance también dependía de disciplina interna. No basta con tener camiones. Hay que tener horarios, control, supervisión, cadena, personal, previsión de demanda, empaques que resistan, producto que rote y una lógica casi militar del servicio. La amabilidad de la imagen hacia afuera requiere dureza operativa por dentro. Esa es una de las contradicciones más útiles para entender a Bimbo. Por fuera suavidad, por dentro precisión, por fuera familia, por dentro ruta, por fuera desayuno, por dentro sistema. A medida que la red creció, Bimbo empezó a convertir su presencia en una forma de autoridad. No siempre se siente así porque hablamos de pan y no de petróleo o minería. Pero la autoridad existe igual. Quien domina la frecuencia de entrega y la ocupación de anaquel termina influyendo en lo que el consumidor ve como normal. Y en un país tan extenso y desigual como México, que una sola compañía logre esa cobertura es una forma muy concreta de poder económico. Además, la distribución no solo empuja producto, también disciplina a la empresa misma. La obliga a madrugar, a medir, a prever, a castigar el error. Cada ruta es una promesa repetida. Si fallas una vez, quizá no pasa nada. Si fallas muchas, el competidor entra.
Por eso la expansión mexicana de Bimbo fue también una escuela de dureza. Una compañía así no puede permitirse ser blanda por dentro si quiere verse blanda por fuera. El osito en la bolsa convive con una operación que no puede darse el lujo de la improvisación. Y ahí está otra clave para el resto de la historia. Bimbo aprendió en México a crecer sin hacer demasiado ruido. No necesitó una escena espectacular para tomar posiciones. Le bastó con repetirse mejor que los demás. Una vez que dominó esa lógica en casa, el siguiente paso era obvio. Si la ruta funciona aquí, puede exportarse. Si la disciplina de reparto conquista la colonia, también puede conquistar otros mercados. Antes de que Bimbo saliera fuerte al mundo, ya había resuelto algo mucho más difícil: cómo hacerse cotidiana sin parecer agresiva. Y esa es una de las formas más eficaces de expansión que existen. Cuando una marca entra en la lonchera de un país, deja de vender comida, empieza a fabricar costumbre. Esa es la parte que vuelve la historia de Bimbo mucho más seria de lo que parece. Porque una cosa es venderle a un adulto que compara precio, sabor y costumbre. Otra muy distinta es entrar al mundo de la infancia. Ahí no solo se gana una compra, se gana repetición, memoria y una especie de lealtad blanda que puede durar décadas. Cuando una marca se vuelve parte del recreo, de la merienda y de la lonchera, deja de ser solo un producto alimenticio y empieza a funcionar como paisaje. Bimbo entendió eso pronto. Lo entendió con sus líneas dulces, con el empaque, con el tono visual, con el osito, con el modo en que el producto podía entrar a la vida escolar y familiar sin parecer invasivo. Lo amable no era un accidente, era una estrategia perfecta. Una marca demasiado dura puede conquistar estómagos. Una marca tierna conquista cabezas. Y si además llega todos los días a la tienda, a la casa y al lunch, se convierte en algo más profundo que una compra. Se convierte en rutina heredada. ¿Y si la verdadera conquista no fue el mercado, sino la infancia? Piensa en lo que eso significa a escala país. Una generación crece viendo la bolsa blanca. Otra la repite. La tercera ya no siente que la eligió. Siente que siempre estuvo ahí. Esa continuidad es uno de los mayores activos de Bimbo. No depende solo de campaña publicitaria. Depende de hábito temprano. Quien logra fijarse en la infancia reduce el costo futuro de entrar de nuevo al hogar. El producto ya está legitimado desde antes. Ya fue aceptado por la familia. Ya pasó por la escuela. Ya se volvió parte del ritmo. Lo más inteligente es que Bimbo nunca necesitó vender esto como una operación de conquista. Lo vendió como cercanía, como algo sencillo, como pan, pastelitos, bollos, una pausa, una merienda. Ahí está la genialidad corporativa, volver inocente un mecanismo de fijación de costumbre. Mientras otros compiten con grandes discursos, Bimbo se mete a una escena íntima y repetida miles de veces. Una madre armando la lonchera, un niño abriendo el lunch, un recreo donde ciertas marcas ya parecen formar parte natural del paisaje. Esto también fortaleció el poder de la marca sobre la frecuencia. Un producto que entra a la lonchera no se compra de vez en cuando. Se recompra, obliga a pensar inventario doméstico, reposición, visita a la tienda, relación con el tendero, espacio en el anaquel. Lo que parece un simple lunch empuja una cadena enorme de repetición. Y la repetición es exactamente lo que hace fuerte a un gigante del consumo masivo. No un momento de gloria, sino miles de días idénticos. La infancia, además, suaviza la percepción del tamaño. Una empresa enorme puede seguir viéndose amable si sus símbolos se asocian a la ternura, al recreo y a la memoria escolar. Ese es uno de los grandes escudos emocionales de Bimbo. Mientras crecía en plantas, productos y rutas, mantenía una imagen ligada a lo cercano. Mientras se hacía más compleja, seguía viéndose sencilla. Mientras se volvía más poderosa, todavía podía parecer doméstica. Esa combinación es dificilísima y explica parte de su fuerza histórica, pero también tiene un costado menos inocente, porque una marca que entra temprano a la memoria no compite en igualdad de condiciones con las nuevas. Compite con ventaja afectiva, ya no tiene que presentarse, tiene que mantenerse. Y mantenerse, para una compañía de este tamaño, es cuestión de sostener el flujo, que el producto esté, que el empaque se reconozca, que la calidad no falle demasiado,
que la tienda lo exhiba, que la ruta lo reponga. Otra vez, debajo del gesto tierno, aparece la máquina. Así, el osito y la lonchera no son decoración simpática de la historia. Son parte del corazón del imperio. Son la forma en que Bimbo dejó de depender solo del mercado adulto y empezó a asegurarse una presencia más honda. Una presencia que mezcla costumbre, emoción y normalidad. Y cuando una empresa logra eso, no solo gana ventas, gana tiempo, gana generaciones, gana la posibilidad de crecer sin tener que explicarse tanto. Y con esa ventaja, tarde o temprano, un país entero empieza a quedarle corto. Hubo un momento en que Bimbo ya no estaba creciendo dentro de México. México ya le quedaba chico. Ese punto es clave porque cambia por completo la naturaleza de la historia. Mientras Bimbo crece dentro del país, todavía puede contarse como la expansión de una marca nacional fuerte. Cuando empieza a rebasar ese marco, la compañía deja de ser solamente un emblema mexicano y comienza a comportarse como lo que de verdad quería ser. Una estructura regional primero, global después. El hambre ya no era ocupar más colonias, era ocupar más países. La historia oficial de la empresa marca varios escalones claros en esa transición. En los años 60, Lorenzo Cerviche ya aparecía al frente de una reorganización administrativa. En los 70 construyeron la panadería más grande de América Latina, una de las 10 mayores del mundo. En los 80 salieron a bolsa y 15% de las acciones empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Eso no es solo crecimiento, es cambio de escala mental. Una empresa que entra a ese nivel ya no piensa como una compañía local exitosa, piensa como una plataforma. ¿En qué punto una empresa deja de crecer dentro de su país y empieza a buscarse otro mapa? La respuesta suele llegar cuando el mercado de origen ya no basta para el tipo de maquinaria que has construido. Si tu red es mejor, tu sistema funciona y tu producto ya encontró su lugar en la rutina diaria, el siguiente impulso natural del capital es salir. No por patriotismo ni por aventura, sino por necesidad de escala. Bimbo hizo exactamente eso. En los 90 creó la OLA, la Organización Latinoamérica, para supervisar la expansión al sur de México. Más tarde llegarían procesos de internacionalización más agresivos, incursiones en la costa estadounidense y en Asia, y un ritmo de crecimiento que ya no cabía en la vieja narrativa de empresa doméstica. Lo interesante es que Bimbo no salió al mundo vendiendo exotismo mexicano, salió exportando método. Exportó rutas, estandarización, control de producto, empaque, lógica de distribución y disciplina operativa. Ese es un detalle importante. Una empresa puede hacerse internacional porque su marca tiene glamour. Bimbo lo hizo sobre todo porque su sistema podía repetirse. No vendía una rareza cultural, vendía una operación que funcionaba. Eso la volvió más peligrosa, porque cuando una compañía lleva su método a otros mercados, ya no depende tanto de la nostalgia o de la identidad de origen. Puede injertarse en otra geografía, comprar otra marca, absorber otra estructura y seguir funcionando. Es la diferencia entre un producto célebre y una máquina de integración. Bimbo fue cada vez más lo segundo. No solo abrió puertas, aprendió a entrar en negocios ajenos y reordenarlos bajo su propio ritmo. En esta etapa también empieza a hacerse evidente algo más incómodo. La marca amable y el gigante corporativo empiezan a convivir dentro del mismo cuerpo. Por fuera, el pan, el osito, la cercanía. Por dentro, los movimientos ya pertenecen a otra liga. Mercados bursátiles, reorganización, expansión transfronteriza, nuevas unidades, nuevas plantas, nuevos socios, más complejidad. Es el punto en que Bimbo todavía puede verse familiar para el consumidor, pero ya piensa como un gran actor continental. Y en la historia de casi todos los gigantes, ese momento es un antes y un después, porque salir al mapa más grande tiene un precio. Te obliga a endurecerte, te obliga a medir de otra manera, te obliga a aceptar que crecer solo con producto ya no basta. Necesitas estructura, financiamiento, compras, nuevas marcas, capas enteras de gestión. Bimbo entró ahí paso a paso, pero una vez que cruzó esa línea, ya no hubo vuelta al relato del negocio mexicano de pan bien hecho.
ya estaban haciendo otra cosa. Por eso este bloque importa tanto. No es solo la transición del éxito al éxito mayor, es la transición de la compañía querida a la máquina de expansión. Y cuando una compañía mexicana llega a ese punto, ya no pelea únicamente por vender en más lugares. Pelea por convertirse en la forma misma en que esos lugares se abastecen. Pelea por redibujar el mapa a su favor. Y ahí empieza la parte más dura de la historia. Cuando vender más ya no basta, las grandes empresas empiezan a comprar el mapa. Ese es el momento en que una empresa deja de crecer solo por músculo comercial y empieza a crecer por absorción. Ya no se trata únicamente de producir mejor, repartir más o lanzar una línea nueva. Se trata de entrar a otros mercados comprando estructuras ya hechas, marcas ya conocidas, plantas ya operativas y presencia ya instalada. Es una forma mucho más rápida y mucho más agresiva de expansión. También es el punto en que una compañía deja de parecer inocente, aunque siga vendiendo algo cotidiano. Bimbo llegó ahí por lógica, no por accidente. Para entonces ya tenía tamaño, método y un aparato de distribución que la había enseñado a pensar a gran escala. En los 92.000, la historia oficial habla del proceso de internacionalización y de la incorporación de nuevas marcas a la familia. En la práctica, eso significa algo muy claro. El grupo empezó a comprar territorio empresarial. No estaba esperando a que cada mercado la descubriera poco a poco. Estaba acelerando la conquista mediante adquisiciones. ¿Sigue siendo una marca cercana cuando empieza a crecer comprando al rival? Ahí es donde la historia cambia de tono, porque la cercanía funciona muy bien para vender pan, pero las adquisiciones te colocan en otro registro. Ya no compites solo en la tienda. Compites en consejos, despachos, valuaciones, sinergias, integración de operaciones, racionalización de plantas y control de portafolios. La pregunta ya no es, ¿te gusta el producto? La pregunta es, ¿quién se queda con la categoría? Esta etapa importa especialmente para no contar Bimbo como una historia blanda, porque una historia blanda diría, creció, se internacionalizó, se volvió grande. Una historia real dice algo menos cómodo. Se volvió suficientemente fuerte como para empezar a comprar el espacio que antes tenía que pelear. Y cuando una empresa puede hacer eso, su poder cambia de textura. Pasa de ser visible para el consumidor a ser visible para competidores, bancos, reguladores y rivales que ahora tienen que decidir si luchan o venden. Bimbo no fue la primera compañía en usar adquisiciones para crecer, claro, pero sí logró hacerlo sin romper del todo su imagen pública de marca amable. Ese es uno de sus grandes movimientos históricos. Por fuera seguía pareciendo una empresa cercana. Por dentro ya estaba operando como un jugador capaz de reordenar sectores enteros del pan y la bollería. La ternura del empaque y la dureza de la expansión convivían sin estorbarse demasiado. Y eso no es común. Además, comprar te permite algo que vender bien por sí solo no garantiza: velocidad. Una adquisición ahorra años. Te da distribución instalada, conocimiento local, marcas reconocidas, relaciones comerciales, plantas, rutas, talento y cuota de mercado. Para una empresa que entiende el poder del anaquel y la frecuencia, eso es invaluable. Bimbo no necesitaba llegar a un país desde cero si podía comprar el atajo. Esa es una mentalidad de gigante, no de panadería. También es en esta fase donde el grupo empieza a verse más claramente como una arquitectura corporativa y menos como una sola marca. Eso importa porque muchas veces el consumidor piensa en Bimbo y ve solo una bolsa blanca o un pastelito conocido. Pero el verdadero tamaño del grupo no está solo en la visibilidad de un logo. Está en la cantidad de marcas, plantas, categorías y redes de venta que puede mover al mismo tiempo. Ahí es donde el pan deja de ser una simple mercancía y se vuelve un centro de gravedad. Y sin embargo, cuanto más grande se vuelve la máquina, más hambre desarrolla. El crecimiento exitoso no calma a un gigante, lo acelera. Una empresa que domina su distribución y aprende a comprar rivales, ya no piensa en conservar lo que tiene. Piensa en cuál será la siguiente pieza del mapa. Esa es la parte menos simpática y más real de la historia. La parte donde Bimbo empieza a parecerse menos a la marca que te acompaña desde niño y más a la empresa que sabe exactamente cuánto vale ocupar más espacio del mundo que la rodea.
El día que Bimbo se volvió la panificadora más grande del mundo, dejó claro que ya no era una marca mexicana con ambición global. Era un gigante global nacido en México. Ese matiz importa porque cambia la escala de todo lo que vino antes. Una cosa es decir que una empresa mexicana se internacionalizó con éxito. Otra, muy distinta, es admitir que terminó convirtiéndose en la panificadora más grande del planeta. Cuando llegas a ese punto, ya no eres una excepción simpática, eres un actor estructural, un jugador que ocupa plantas, centros de venta, rutas, categorías y marcas a una escala que desborda el relato nacional y entra de lleno en la lógica de los gigantes. La propia compañía resume ese tamaño con frialdad casi técnica. Al cierre de 2024 operaba 223 panaderías y plantas, más de 1.500 centros de venta, 58.000 rutas y más de 152.000 asociados en 35 países. Leer esa cifra de corrido es una cosa, imaginarla es otra. Son hornos, turnos, diésel, electricidad, bodegas, sistemas de frío, líneas, camiones, patios, operadores, repartidores, jefes de ruta, supervisión, mantenimiento, compras, empaques y contratos funcionando al mismo tiempo para que una bolsa de pan o un paquete de bollos aparezca donde debe aparecer. Eso ya no es cercanía, eso es infraestructura. ¿Sigue siendo una marca mexicana cuando ya opera como una máquina mundial? La respuesta correcta es más incómoda que un sí o un no. Bimbo sigue nacida en México. Sigue cargando símbolos que el país reconoce al instante. Sigue teniendo una relación emocional con la mesa, la lonchera y la tienda. Pero al mismo tiempo ya pertenece a otra categoría. Una categoría donde el tamaño te obliga a pensar como sistema. Donde cada nueva adquisición, cada integración y cada decisión de portafolio responde más a la lógica global de un gigante que al imaginario original del pan de barrio. La historia oficial del grupo subraya que en la década de 2010 se consolidó como la compañía de panificación más grande del mundo y migró a energía limpia en todas sus operaciones. Ese es un dato doblemente interesante. Por un lado, confirma el pico de escala. Por otro, muestra cómo la empresa empezó a trabajar su nueva imagen. Ya no solo como fabricante masivo, sino como actor responsable, moderno, eficiente y orientado al futuro. Es la evolución natural de una gran corporación. No basta con ser enorme, hay que parecer que el tamaño está guiado por una misión. Pero el tamaño siempre deja huella. Una empresa de este volumen ya no puede moverse sin consecuencias. Afecta a proveedores, supermercados, categorías completas, estrategias de competidores y hábitos de millones de consumidores. Cuando cambia algo en una estructura así, cambia mucho más que una campaña. Cambian cadenas de suministro, prioridades industriales, diseño de portafolio, uso del espacio comercial y condiciones de negociación. Por eso el paso de Bimbo a gigante mundial no puede narrarse como una medalla. Tiene que narrarse como un salto de poder. También está el efecto interno. Al llegar a este nivel, la compañía debe sostener simultáneamente dos narrativas. Hacia afuera, la marca amable y cercana. Hacia adentro, la disciplina necesaria para mover un monstruo. No siempre es fácil. Las empresas grandes se vuelven lentas, pesadas, autorreferenciales. Pueden ganar tamaño y perder agilidad. Pueden volverse tan grandes que ya no convenzan por encanto, sino por presencia. Bimbo no ha escapado del todo a esa contradicción. Simplemente ha aprendido a envolverla mejor. Y sin embargo, justamente ahí está parte de su fuerza. Pocas compañías han sabido sostener tanto tiempo una imagen tan blanca, tan limpia y tan doméstica, mientras construyen una arquitectura corporativa de ese tamaño. Eso no es casualidad, es una forma de inteligencia. Hacer que el consumidor vea desayuno mientras la empresa piensa en redes globales. Hacer que la infancia recuerde al osito mientras el corporativo calcula integración, expansión y cuota. Esa es una de las maniobras más finas de toda la historia. Por eso el pico de Bimbo no debe contarse como una simple cumbre feliz. Debe contarse como el momento en que la antigua marca mexicana ya no cabía en su traje original. A partir de ahí, seguir creciendo significaba volverse todavía más compleja, más poderosa y también más difícil de mirar con inocencia. Porque cuanto más grande es la máquina,
Menos convincente resulta fingir que todo se reduce a una rebanada de pan. Las empresas dejan de parecer inocentes cuando el tamaño ya no solo les da fuerza, sino también hambre. Ese momento siempre llega. A veces lo provoca un gran escándalo, a veces una quiebra, a veces una tragedia visible. En el caso de Bimbo, llega más bien por acumulación, por el peso combinado del tamaño, de la expansión, de las compras, de la necesidad de defender posiciones y de la evidencia de que el grupo ya no se comporta como una marca tierna, sino como una corporación lista para pelear por miles de millones si hace falta. Ahí se acaba la ilusión de inocencia. Un ejemplo muy claro apareció en 2024, cuando Grupo Bimbo presentó una demanda por más de $2.000 millones canadienses contra Maple Leaf Foods y exdirectivos por la venta de Canada Bread, realizada una década antes. La acusación hablaba de fraudulent and negligent misrepresentation. Detrás del lenguaje jurídico, la escena era simple. Bimbo ya no era el pan de la lonchera. Era un gigante dispuesto a litigar a gran escala para defender una operación estratégica. Eso no es una rareza dentro del mundo corporativo, pero sí cambia la manera en que miras a la empresa. ¿Todavía estamos viendo una marca de pan o ya estamos viendo puro poder corporativo? La respuesta más honesta es que estamos viendo ambas cosas al mismo tiempo. Ese es precisamente el rasgo más interesante de Bimbo en su etapa madura. Puede seguir operando en el plano emocional de la cercanía, mientras se mueve en el plano real de las adquisiciones, las integraciones, las demandas multimillonarias y la defensa dura de intereses. La suavidad del producto y la firmeza del corporativo conviven. No se cancelan, se complementan. En esta fase también aparece con más claridad la nueva narrativa de la compañía. Sustentabilidad, empaques reciclables, flotas eléctricas, energía limpia, programas de vecino responsable. En 2025, el propio grupo destacaba que ya tenía 94% de sus empaques hechos con materiales reciclables y más de 4.200 vehículos eléctricos de reparto. Ese cambio importa y además es real en varios frentes. Pero también funciona como una nueva capa de imagen, una forma de decirle al mundo que el gigante entiende los códigos contemporáneos y puede actualizar su rostro sin renunciar al tamaño. Eso vuelve la historia más interesante, no menos. Porque la pregunta ya no es si Bimbo es buena o mala. La pregunta es cómo un monstruo logístico aprende a verse amable en cada época. Primero se vio limpio cuando el pan industrial tenía que inspirar confianza. Luego se vio cercano cuando necesitaba entrar en la infancia. Después se vio familiar mientras compraba y expandía. Y ahora se ve sustentable mientras sigue moviendo un aparato gigantesco de rutas, hornos, empaques y poder comercial. La forma cambia. La lógica profunda casi siempre se mantiene. Hay algo casi perfecto en esa evolución. Una empresa que nació para vender certeza aprendió a decir administrar percepción. Entendió que dominar la rutina no bastaba. También había que dominar el marco moral desde el que el consumidor mira a la empresa. Hoy eso implica reciclabilidad, movilidad eléctrica, energía renovable y promesas de mejor impacto. Mañana implicará otra cosa. El punto no es burlarse de esos esfuerzos. El punto es ver que, en manos de una estructura así, el futuro también se gestiona como parte del negocio. Y justamente ahí es donde Bimbo deja de parecer del todo inocente. No porque descubras un villano caricaturesco ni un escándalo monstruoso, sino porque te das cuenta de que la lógica de la empresa ya no tiene nada de pequeña. Es la lógica de quien defiende anaqueles, compra capacidad, entra a mercados ajenos, estira su presencia, pelea en tribunales y al mismo tiempo cuida el relato con el que millones de personas siguen leyendo la marca. Pocas compañías hacen también ese doble juego. La parte incómoda es que funciona. El consumidor promedio puede seguir viendo desayuno, merienda o lunch, pero debajo de eso ya opera una empresa que piensa como gigante global. Una empresa que sabe cuánto vale cada ruta, cada adquisición, cada marca absorbida y cada espacio retenido en el anaquel. Y cuando entiendes eso, el osito y la bolsa blanca empiezan a verse diferentes. No desaparecen, solo dejan de parecer simples.
Lo que una vez fue pan mexicano hoy es una de las máquinas de hábito más grandes del mundo. Y esa es exactamente la parte que casi nadie ve. La mayoría de la gente no piensa en Bimbo como piensa en una petrolera, una minera o una aerolínea. No la imagina como una estructura de poder. La piensa como una marca cercana, casi doméstica, con productos que están ahí desde siempre. Y justamente por eso su historia es tan potente. Porque muestra una forma distinta de dominio. No el dominio que entra por el miedo, por la política o por el escándalo abierto, sino el que entra por la repetición, por la costumbre y por la aparente inocencia de lo cotidiano. Bimbo no se hizo gigante vendiendo un producto milagroso. Se hizo gigante entendiendo algo elemental. La vida diaria vale más que cualquier gran momento. El desayuno se repite, la lonchera se repite, la parada en la tienda se repite, la necesidad de que algo esté ahí, listo, envuelto, visible y reconocible se repite. Y si una empresa aprende a dominar esa repetición, ya no depende de la novedad, depende de la permanencia. Eso es más sólido y, a largo plazo, mucho más poderoso. ¿En qué momento Bimbo dejó de ser solo pan y se volvió una de las máquinas de hábito más grandes del mundo? Quizá en realidad nunca hubo un solo momento. Quizá fue una suma de pasos que parecían pequeños mientras estaban ocurriendo. El celofán, la bolsa limpia, la ruta, la tienda, la colonia, la infancia, la expansión, la compra, la integración, la reconversión de la imagen, el aprendizaje de que un gigante puede seguir viéndose amable si sabe cómo entrar todos los días a la casa sin parecer invasivo. Una rebanada a la vez, una ruta a la vez, una adquisición a la vez. Eso no le quita mérito. Al contrario, se lo da, porque muy pocas empresas nacidas en México han logrado construir una presencia tan profunda en lo cotidiano y luego convertirla en una plataforma de alcance mundial. La historia de Bimbo no es la de un producto simpático que creció demasiado. Es la de una compañía que entendió con brutal claridad que la costumbre es una forma de poder. Y una vez que lo entendió, organizó todo a su alrededor. Hornos, empaques, rutas, marcas, infancia, adquisiciones, sustentabilidad, discurso. También por eso la nostalgia puede confundir. Claro que hay memoria emocional en la marca. Claro que hay generaciones enteras que crecieron viéndola. Claro que su presencia en México es casi biográfica para millones de personas. Pero si uno solo se queda con esa capa, se pierde la historia real. La historia real es la de una máquina de distribución y presencia que logró volverse afecto sin dejar de ser estructura. Esa combinación es lo que la vuelve excepcional. Hoy Bimbo puede hablar de empaques más reciclables, de miles de vehículos eléctricos y de una visión más limpia del futuro. Y todo eso forma parte de su presente. Pero ni el giro ambiental ni el lenguaje amable borran la verdad central de la compañía. Su mayor talento siempre ha sido ocupar espacio en la vida diaria, mejor que casi nadie. Ocuparlo, sostenerlo y crecer desde ahí. Lo hizo en México, luego lo exportó, después lo compró, finalmente lo convirtió en escala mundial. Esa es la parte que vale la pena quedarse mirando. No el osito por sí solo, no la nostalgia por sí sola, no el pan por sí solo, sino la operación completa, la compañía que aprendió a hacer del anaquel una frontera, de la ruta una ventaja, de la repetición una fortaleza y de la costumbre una forma de autoridad. A veces los gigantes no se ven como gigantes. A veces se ven como algo tan simple y tan repetido que ya nadie los discute. Y entonces ganan más fácil. Bimbo nació en México y sigue diciendo México en muchísimos niveles, pero ya no cabe dentro de la imagen pequeña de una marca local querida. Hoy es una de las estructuras de hábito más eficaces que ha producido el país. Una compañía que convirtió el pan en frecuencia, la frecuencia en poder y el poder en expansión. Lo hizo sin parecer monstruosa. Tal vez esa haya sido su mayor habilidad. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y entra a los otros videos, porque aquí vas a encontrar muchas más historias como esta.